normalmente damos por comenzar el segundo día de extensión virtual. En el día de hoy tendremos 4 presentaciones, pero antes de eso voy a estar hablando sobre lo que es el servicio de extensión agrícola, la universidad en el campo. Mi nombre es el agrónomo Yomar Vélez, agente agrícola del municipio de Manatí. El servicio de extensión agrícola se fundó en 1934. La misión del servicio de extensión agrícola es mejorar la calidad de vida de la familia puertorriqueña en desventaja socioeconómica a través de un proceso de educación no formal basado en la investigación científica. En otras palabras, nosotros transmitimos, ¿verdad? Somos ese brazo de divulgación que en la universidad se crean estas investigaciones y nosotros, ¿verdad?, transmitimos esa información a la comunidad o a los pueblos para que así todos se beneficien de esas grandes investigaciones y de esos descubrimientos que hace la universidad. Visión: unir la investigación con el conocimiento de los grupos de interés, responder a las necesidades locales mediante la divulgación y establecer enlaces colaborativos para el logro de metas comunes. Aquí podemos ver, ¿verdad?, todas las oficinas que tenemos del servicio de extensión agrícola. Estamos distribuidos a través de todo el país en diferentes regiones y cada puntito es la ubicación de la oficina local de ese municipio o de varios municipios. Contamos con 5 regiones: la región de Arecibo, la región de Caguas, la región de Mayagüez, la región de San Juan y la región de Ponce. Como pueden ver, tenemos presencia hasta en Vieques, que cubrimos prácticamente toda la isla. El servicio de extensión agrícola es parte de la Universidad de Puerto Rico del recinto universitario de Mayagüez. Somos parte del Colegio de Ciencias Agrícolas. Este se divide en 4 partes. Está la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde se llevan a cabo, ¿verdad?, los estudios para la obtención de un grado, ya sea bachillerato, maestría o doctorado. Está la Estación Experimental Agrícola, que es donde se llevan a cabo las investigaciones, ¿verdad?, con diferentes productos agrícolas, una nueva variedad de semillas para, ¿verdad?, mejorar la producción de algún producto, algún pesticida que nos ayude a controlar los insectos o las enfermedades. Y se utilizan, ¿verdad?, esa parte para llevar a cabo investigación agrícola. Está el servicio de extensión agrícola, que somos nosotros, que somos el brazo de divulgación de lo que se lleva a cabo en las estaciones experimentales agrícolas y de lo que se da dentro de las clases de la facultad o de la universidad. Y las oficinas de programas internacionales. Dentro del servicio de extensión agrícola se divide en 4 partes. Está el área programática de agricultura, mercadeo y recursos naturales, que esta ofrece el asesoramiento técnico en todos los aspectos de la producción agrícola, desde la administración de fincas hasta el cuidado del ambiente. Todo esto, ¿verdad?, con el fin de aumentar la producción agrícola del agricultor. Está la área programática de Juventud y Clubes 4H. Esta se encarga de ofrecer experiencias educativas a los jóvenes para que estos desarrollen destrezas de vida y sean hombres y mujeres de bien para la sociedad. Está el área programática de Ciencias de la Familia y el Consumidor. Esta se encarga de llevar conocimiento y destrezas que ayuden a las familias a solucionar problemas sociales, económicos y ambientales dentro, ¿verdad?, de su comunidad o de su familia. Y el área programática de desarrollo de los recursos de la comunidad,
que esta pretende lograr que las comunidades se empoderen y que desarrollen su capacidad de autogestión, que puedan tener la capacidad de trabajar por ellos mismos, de desarrollar empleo, de desarrollar microempresas, para que aumente, ¿verdad?, su desarrollo económico dentro de la comunidad. Y les recuerdo que al final de nuestra jornada del día de hoy tendremos, ¿verdad?, este QR para que evalúen el día, ¿verdad?, cómo les fue de su agrado. Y esto lo hacen utilizando una aplicación, se llama QR Code Scanner, donde, ¿verdad?, escanean ese cuadrito con el teléfono y les lleva directamente a llenar el formulario para la evaluación de la educación virtual. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos con las presentaciones. La primera presentación está a cargo de la doctora Mirna Comas Pagán, especialista del Servicio de Extensión Agrícola en Economía Agrícola, y del doctor Jaime Curbero Rodríguez, especialista del Servicio de Extensión Agrícola en Ganado Lechero. Estos nos vienen a traer un tema sobre el COVID-19 y sus implicaciones sobre la seguridad alimentaria. Espero que lo disfruten. Buenos días, deseo que todos se encuentren bien, al igual que toda su familia. A continuación, el compañero Jaime Curbelo y esta servidora presentaremos uno de los temas que más nos preocupa ante el panorama de la pandemia que estamos viviendo en Puerto Rico y el mundo entero, el asunto de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y saludable. Esta se puede evaluar desde 4 dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, inocuidad y nutrición, y estabilidad de los sistemas de producción y distribución. Veamos estas dimensiones desde la perspectiva de la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Primera dimensión, la disponibilidad. Esta se relaciona con el lugar donde se producen los alimentos y la forma en que se transportan hasta el consumidor. En Puerto Rico, la producción agrícola ha disminuido a través de los años y cada vez dependemos más de las importaciones para el consumo local de alimentos. No importa el sector alimenticio, somos un importador neto de alimentos. Nuestros alimentos recorren miles de millas desde el lugar de origen hasta el consumidor puertorriqueño y estos se transportan principalmente en barcos. Segunda dimensión, la accesibilidad. Tiene que ver con la fuente de ingresos y los costos de los alimentos. En Puerto Rico se han realizado varios estudios para medir esta accesibilidad. La doctora Wina Rivera en el 2014 encontró que el 64% de las familias con bajos ingresos y 68% de las familias con niños tenían baja o bien baja su seguridad alimentaria, mientras que el Instituto de Estadísticas en el 2015 encontró que las personas con un ingreso menor de $25,000 al año tienen 3.3 veces mayor probabilidad de pertenecer al grupo con inseguridad alimentaria y que el 33.2% de la población de 18 años o más tenía inseguridad alimentaria. Es necesario señalar que en enero de 2020, 706,716 familias en la isla se beneficiaban del programa de asistencia nutricional, lo que representaba el 40.7% de la población. La tercera dimensión tiene que ver con la inocuidad y cuán nutritivos son los alimentos. En el estudio del Instituto de Estadística se estimó que entre las personas con inseguridad alimentaria hubo una prevalencia 2 veces mayor de tener algún problema físico, mental o emocional que limitaba de alguna manera sus actividades. Las personas con inseguridad alimentaria tenían más prevalencia de presión arterial alta y depresión, por ejemplo.
Además, tenemos que los datos más recientes para Puerto Rico indican que el 56% de nuestra población de 18 años o más consume menos de una fruta al día y el 46% consume menos de un vegetal al día, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. La cuarta dimensión tiene que ver con la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de alimentos y los riesgos que pueden afectar la producción y distribución de estos. En los últimos años, Puerto Rico ha enfrentado múltiples riesgos que amenazan la estabilidad de este sistema, tales como sequía, hundimientos de barcos, huracanes, terremotos y ahora la pandemia del coronavirus. Para analizar cómo la pandemia puede afectar la seguridad alimentaria en la isla, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que dependemos de un mercado global de alimentos. Entonces, debemos evaluar qué está pasando a nivel global. La Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación informó a principios de abril del 2020 que a nivel global había suficientes abastos de alimentos, pero que se proyectaba que podían surgir problemas por el contagio y esto podía afectar la agricultura intensiva, el procesamiento y la logística de transporte de alimentos. En los pasados días, la FAO ha llamado a los países a que no establezcan políticas de cierre de fronteras, ya que esto podría causar inestabilidad en el mercado global de alimentos. La FAO también nos presentó que en la medida se había expandido la pandemia, aumentó significativamente la demanda por alimentos, por las compras de pánico y que podrían surgir problemas para los países importadores. Luego de evaluar lo que estaba pasando a nivel global, procedimos a evaluar los países desde donde importamos alimentos a la isla. Nuestros principales suplidores son Estados Unidos con un 56%, Canadá con un 10%, República Dominicana con un 7%, México con un 4% y Argentina con un 4%. Estos 5 países aportan el 81% de las importaciones a Puerto Rico, por lo que me di a la tarea de investigar qué está pasando en cada uno de estos. Estados Unidos es nuestro principal suplidor de alimentos. Desde allí importamos productos de todos los grupos alimenticios. El Departamento de Agricultura Federal informó que no había escasez de alimentos en todo el país, aunque en algunos casos el inventario de ciertos alimentos en los supermercados podía ser temporalmente bajo. La producción y elaboración de alimentos está ampliamente dispersa en todo Estados Unidos y no se habían reportado interrupciones generalizadas en la cadena de suministro. Esta información fue presentada a principios de abril. Mientras que Millie Monchi, editora de Agricultura de Bloomberg News, reportó que podían surgir cuellos de botella en la cadena de suministro. De hecho, entre la semana pasada y esta, se han reportado varios cierres de plantas procesadoras importantes en Estados Unidos, como es el cierre de Cargill, el cierre de Tyson en Iowa, el cierre de GBS USA en Pensilvania y Smithfield, South Dakota. Estas son plantas de procesamiento de carne que han cerrado por empleados que se han contagiado con el virus. Esto puede traer un atraso en los sistemas alimentarios que se debe ir recuperando en la medida estas plantas vayan abriendo. Casi todas han proyectado que podrían estar cerradas por 14 días para descontaminar las áreas de proceso. Así que esperamos que ellas se vayan recuperando, pero podemos ver casos adicionales como muy bien nos los presentó Millie Monchi a principio de abril. Estos
eventos pueden traer como consecuencia atrasos en el sistema para ciertos productos y ciertas localidades. No es motivo de salir corriendo a llenar las neveras en los hogares, es tiempo de estar analizando lo que está pasando. Canadá, por su parte, es el segundo suplidor de alimentos para la isla. De allí importamos cereales, farináceos, carnes, hortalizas y grasas y aceite. A principios de abril, la mayor preocupación en este país fue el cierre temporero con la frontera con Estados Unidos. Esto se enmendó para permitir el transporte de alimentos y de obreros inmigrantes que van a trabajar a las fincas a Canadá. Las principales importaciones desde República Dominicana son azúcar, farináceos y hortalizas. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, afirmó que la producción de alimentos está estable en su país. Mientras, el titular de Agricultura de México, Víctor Villalobos, dijo que a pesar de la problemática generada por la COVID-19, la producción nacional agrícola mantendrá su crecimiento de 2%. De este país importamos azúcar, café, té y cacao y grasas y aceite. Argentina en marzo también tuvo un cierre temporero en el puerto de Granos, situación que ya se atendió y el puerto está operando. Desde allí importamos cereales, principalmente maíz. Mirando el sistema local, tenemos lo siguiente. Aun cuando la producción agrícola está estable, los agricultores están preocupados por posible contagio entre los empleados agrícolas, la falta de accesibilidad a insumos agrícolas y el cierre de mercados agrícolas importantes como lo son los comedores escolares, el mercado familiar, los puestos en la carretera, los restaurantes y los supermercados que están abriendo de forma limitada. Por el lado de los consumidores, una de sus preocupaciones es la disminución en su poder adquisitivo ante la pérdida de empleo o la reducción de la jornada de trabajo, además del posible contagio. Ante este panorama, el compañero doctor Jaime Curbelo nos estará presentando algunas estrategias de adaptación que se pueden adoptar a nivel de finca, principal eslabón de la cadena de suministro de alimentos para enfrentar la pandemia. Pues muchas gracias a la doctora Mirna Comas. Es evidente que la seguridad alimentaria en Puerto Rico es precaria. Con la pandemia que estamos experimentando actualmente, se hace aún más pertinente proteger y patrocinar la agricultura local. Y nuestros agricultores lo que pueden hacer de su parte es educarse a ellos y sus familias y a sus empleados sobre las medidas preventivas eficaces para reducir el contagio de esta tan virulente enfermedad. Entre las herramientas que ellos pueden estar utilizando incluyen protocolos de bioseguridad. Estos deben ser discutidos con sus empleados y que estén en áreas visibles diariamente para que ellos repasen y día a día puedan ver cuáles son estos pasos. El Servicio de Extensión Agrícola actualmente provee y tiene diferentes protocolos de bioseguridad. Este es un ejemplo de ellos. Este está específicamente para vaquería, que es mi área de expertise. Y básicamente hay muchas de estas prácticas que son universales. Entendemos que con estas, por el lavado de manos efectivo, en el caso de las fincas es que cada empleado use una ropa designada para únicamente trabajar en la finca. Esta se debe dejar ahí y desinfectar diariamente. Entre otras cosas, incluye también, en el caso de los ordeñadores, usar los guantes, desinfección, etcétera, etcétera. Lo más importante es evitar que usted disemine estas enfermedades y que proteja a su familia, y tienen que tener en cuenta que nosotros, los agricultores, los obreros, alimentamos al país. O sea que los agricultores tienen que dar la milla extra para reducir la contaminación, porque nosotros somos los que alimentamos al país. Hablando sobre los planes de contingencia en su finca, agricultores han pensado en un plan B en caso de que sus empleados sean diagnosticados con la enfermedad del coronavirus 19.
la doctora Coma acaba de presentar varios ejemplos de empresas internacionales que por la presencia de esta enfermedad en sus empleados han tenido que cerrar. Usted debe pensar en cómo yo puedo seguir mi empresa bajo estas circunstancias, y ya vemos que la manera más eficiente y más práctica es la prevención. Otra cosa que tiene que tener en cuenta también es, si usted se enferma, ¿ha capacitado a alguien que continúe con las finanzas y las tareas administrativas? Son cosas que tenemos que ir considerando. El plan de contingencia agrícola también debe considerar, en el caso de aquellos agricultores que trabajen en la producción pecuaria, entiéndase alimentando la producción animal, deben considerar abastecimiento de alimentos y agua para sus animales para al menos 3 días. Sin embargo, aquellos agricultores de la montaña pudieran tener algunos problemas, en particular por la accesibilidad. Esto, cada caso es individual, y aprendimos mucho sobre lo que es el abastecimiento de alimentos luego del huracán María. Otra cosa que es bien importante es el diálogo con sus empleados sobre la coronavirus 19. Tiene que promover la comunicación, que ellos se sientan seguros de que le van a notificar si tienen algún síntoma, si han estado expuestos, etcétera. Tienen que conocer los riesgos, cómo se propaga, etcétera, etcétera. Tenga en consideración que el periodo de incubación de esta enfermedad va desde 7 a 14 días, y el periodo de incubación es desde el momento en que ocurrió la inoculación con el microorganismo hasta la presentación de síntomas. Para más información sobre estos temas, puede visitar el CDC, y aquí le incluyo el link para esto. Aquí puede también imprimir hojas de información para ponerlas en su finca, de modo tal que sus empleados estén informados de todas las prácticas para la prevención. Una de las cosas que va a promover esta confianza es sus empleados, si se ausentan al trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Van a cobrar? ¿No van a cobrar? Si uno de sus empleados sabe que no va a cobrar por no ir a trabajar, es muy probable que él oculte los síntomas. Y esto ha pasado ya en personas que tratan de salir del país o viajar. Como uno de los síntomas es la fiebre, ellos toman medicamentos que suprimen la fiebre, y por ende se da desapercibido. Así que estimule la confianza y evalúe cuáles son las opciones y cuáles son las leyes laborables que pueden tomar un papel importante en la toma de decisiones. Tiene que indicarles que deben quedarse en su casa si se enferman. Especialmente tiene que tomar en consideración quién lo va a sustituir, e indíqueles que su salud y la de su familia es lo más importante. Y usted, agricultor y empleador, no es ilegal enviar a la casa a un empleado que esté enfermo. Evalúe las leyes laborables para que se oriente mejor. Con relación a las visitas en la finca, toda persona que no sea esencial en la finca no puede ir a ella. Actualmente estamos pasando por una pandemia, y la herramienta más eficaz que existe es la reducción en la interacción física con otras personas. Ahora, cambiando un poco sobre qué cosas pueden hacer los agricultores para prevenir y orientar con sus empleados. Ahora ¿qué tal si usted, durante este periodo de disminución de interacción con otras personas, y necesito resolver un problema técnico? Pues mire, según estamos actualmente ofreciendo asesoría y ofreciendo herramientas educativas a través de las redes, utilícelas también usted. Existen diferentes chats, medios sociales, otras herramientas como videoconferencias que puede utilizar. Aquí hay un ejemplo de una conferencia en la imagen a la derecha, de más de 10 personas, de agricultores que se reúnen para evaluar qué está pasando con estos casos. Así que utilice estas herramientas y hágalas parte de su plan.
El Servicio de Extensión Agrícola está capacitado para ofrecer asesoría a nuestros agricultores remotamente. Así que contacte a su agente agrícola y trabaje estas alternativas, y ellos también le pueden ayudar a educarle de cómo usar estas. En el caso de qué podemos hacer ahora los agricultores cuando ya no tenemos los compradores que regularmente teníamos. Pues mira, actualmente los agricultores alrededor del mundo están adaptando estrategias alternas de mercado, como el mercado directo, que esto básicamente es que el agricultor produce algo y se lo vende directo al consumidor. Eso es una de las estrategias que están utilizando. La ventaja que tiene es que reduce la posibilidad de contaminación de su producto a través de los diferentes medios de transporte, empaque y procesamiento. Esa es una de las ventajas. Otra es que está tomando mucha fama en las órdenes remotas, y entiéndase por internet, teléfono, medios sociales, etcétera, etcétera. Esto provee opciones de orden, tiene que proveer opciones de orden y pago en línea, y puede entonces utilizar diferentes métodos para que este producto llegue a su clientela. Entre ellos incluye entregar la mercancía a domicilio o en un lugar predeterminado. En diferentes estados, como en Seattle, han creado unas áreas como simulando un buzón para prevenir de que menos gente tenga contacto con el alimento que usted va a consumir. Y en este caso lo que hacen es que tienen unas cajas con unos códigos que usted compra online, y el agricultor deposita los alimentos en esa caja y el consumidor recibe un código que abre esa caja, y ahí el consumidor tiene siente más seguridad de que ese alimento no estuvo pasando desde el agricultor al transportista, etcétera, etcétera. Otra alternativa de mercado que estamos viendo aquí en Puerto Rico son las cajas de comida para recogido, o los food box pickup. Estas utilizan plataformas sociales para mercadear sus productos y coordinar las mismas a través de órdenes. Ellos también pueden ofrecer, como le mencioné anteriormente, opciones de entrega, combinaciones de productos de acuerdo al volumen de la familia. Y una de las cosas que están usando los agricultores a través de los medios sociales es que están enamorando a su clientela. Le están presentando la historia de la finca, le presentan imágenes, fotos, están enseñándole a los agricultores que están orientando sobre prácticas de bioseguridad a sus trabajadores, para que la clientela se acople a estos nuevos cambios y confíe en que esta nueva modalidad es igual o más salubre que la que estaban acostumbradas a realizar. Entre las cosas que trabajan para aumentar la confianza es en la garantía de calidad y salubridad de sus productos, y promover el consumo directo desde la finca a la mesa. Son cosas que la agricultura de antes utilizaba frecuentemente. A veces, en estos casos, resulta que es eficiente. Otra de las herramientas que están utilizando los agricultores durante esta pandemia es la implementación de las aplicaciones en línea. Ellos están utilizando estas para mantener la comunicación continua con otros agricultores, para mantener, por ejemplo, los abastecimientos de productos agrícolas en los diferentes mercados, determinar la demanda de productos específicos por regiones o municipios, y conectar a los agricultores, como por ejemplo sincronizar los periodos de siembra, cosecha de productos, etc. La comunidad y el Servicio de Extensión Agrícola trabajando juntos. Nosotros como universidad, en las comunidades y en las fincas, poseemos un banco de talentos de diferentes disciplinas. Nuestros estudiantes tienen especializaciones en programación, administración, ingeniería, son desarrolladores de páginas web, son especialistas en agricultura. Nosotros, a través de este banco de talentos que tenemos, podemos utilizar
las necesidades que se identifican en las comunidades y en las fincas para trabajar conjuntos y con la interacción de la necesidad y el banco de talento y la necesidad que tienen nuestros estudiantes de aplicar sus conocimientos en la vida diaria, podemos promover la interacción con estos para fomentar el trabajo interdisciplinario y resolver necesidades en la comunidad. Comuníquese con su agente agrícola sobre qué ideas usted tiene que pudiera desarrollar o que necesitan ser atendidas y nosotros pudiéramos a través de las diferentes disciplinas atenderlas. Para terminar, les comparto esta página con diferentes números de contacto de departamentos como el de Agricultura, Seguros Agrícolas, Comisión de Nutrición y Alimentaria, la Procuradora del Trabajo, etcétera, etcétera, para que si usted necesita información pueda asistirles. Con esto le abrimos entonces al moderador. Muchas gracias, doctor Curbelo y doctora Comas. ¿Alguna pregunta para los doctores? La pregunta dice así: a nivel individual, ¿cómo se puede contribuir a todo esto de evitar, ¿verdad?, el contagio del COVID? Si la persona que hizo la pregunta en el chat hace unos minutos pregunta cómo podemos contribuir a nivel individual para aumentar la seguridad alimentaria, es importante que todas las personas entiendan que a nivel de su hogar pueden establecer huertos o pueden hacer siembras en tiesto que le permitan producir parte de los alimentos esenciales que consumen en el hogar. Hay algunos alimentos como son las habichuelas que son productos que se pueden generar en un periodo de tiempo relativamente corto y serían los alimentos más recomendados para establecer, al igual que los germinados. En esa dirección hay varios compañeros que estarán presentando próximamente, en los próximos minutos, y otros que estarán presentando mañana y el jueves alternativas de producción de alimentos a nivel del hogar o a nivel comunitario. Yo quisiera abundar ahí, como experiencia propia. A veces uno siembra diferentes productos y produce de más y a veces se le pierde la cosecha. Extensión Agrícola tiene diferentes capacitaciones sobre la preservación de alimentos. Así que en combinación con la producción local a nivel del hogar o a nivel de la comunidad, en conjunto con esta capacitación de cómo yo puedo preservar mi cosecha para poder entonces disfrutar de esta por periodos extendidos, usted va a poder mejorar lo que es la seguridad alimentaria a nivel, de nuevo, hogar y comunidad. Muy bien, gracias, doctor Curbelo y doctora Comas. Ahora vamos a estar hablando sobre, ¿verdad?, qué es la agricultura urbana y cómo, ¿verdad?, en nuestros hogares, si vivimos en un sitio urbano, podemos contribuir a esta seguridad alimentaria y cuál es la importancia de tener, ¿verdad?, estos conocimientos sobre agricultura urbana. Este tema lo va a estar realizando el profesor Edric Marrero Soto, agente agrícola de Moca. Buenos días a todos, le habla el profesor Edric Marrero del Servicio de Extensión Agrícola de Moca. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la agricultura urbana, ¿verdad? Algunas características que tiene este tipo de producción agrícola, ¿verdad?, que quizá la diferencian a la agricultura que practicamos normalmente en las zonas rurales. ¿Verdad? Ya la doctora Comas y el doctor Curbelo nos presentaron un escenario, ¿verdad?, de cómo está la situación de la cadena de distribución de alimentos. Y vamos a estar explorando cómo la agricultura urbana en estos momentos, donde estamos viviendo una pandemia mundial, puede ser una alternativa que contribuya, ¿verdad?, a tener una sana alimentación en nuestros hogares. El objetivo de este taller, conocer cuáles son las características de la agricultura urbana, ¿verdad?, por qué se diferencia de otro tipo de agricultura, discutir la evolución de la agricultura urbana en Puerto Rico, su relevancia ante la situación actual de emergencia. La agricultura urbana, a pesar de que es un término que se viene acuñando recientemente, yo le voy a demostrar cómo en Puerto Rico la venimos practicando hace décadas y valorar la agricultura urbana como una estrategia de seguridad alimentaria ante la emergencia ocasionada por COVID-19. Antes de comenzar, vamos a pasar
a discutir algunas definiciones. Comenzamos con la definición de agricultura, ¿verdad? La agricultura, según el diccionario de la Real Academia Española, es labranza o cultivo de la tierra. De igual manera nos señala el diccionario que es el arte de cultivar la tierra. En esa definición hay dos palabras que son claves. Una definición es cultivar y la otra definición es, el otro término es arte. Así que cultivar viene del término cultivo, que es la cría y explotación de seres vivos con fines científicos, económicos o industriales. Y el otro término sumamente importante en la definición es el arte, virtud, disposición o habilidad para hacer algo. Por eso hablamos de que los agricultores son artistas. ¿Artistas en qué materia? Artistas en el cultivo, ¿verdad? Tanto de plantas como de animales, para producir alimentos, ¿verdad? Producir fármacos, producir textiles, producir madera, y tantos otros productos, ¿verdad?, que nos promociona la agricultura. ¿Verdad? Nos llevamos el campo a la ciudad. ¿Y cómo es eso de que nos llevamos el campo a la ciudad? Pues miren, la gran migración que hubo en Puerto Rico a mediados del siglo XX, de las zonas rurales a los cascos urbanos, los campesinos trajeron el campo a la ciudad. ¿Y a qué me refiero? Pues mire, hay una carreta, ¿verdad?, que antes era una lectura obligatoria en la escuela. Pues yo la leí, a mí me encantó, que es la carreta de René Márquez. Y en esa novela, René Márquez nos narra cómo esta familia que vivía en un campo de Puerto Rico, ante la promesa de mejores oportunidades de empleo en la zona urbana, ¿verdad?, sacan de su casita todo lo que se pudieron llevar. Y dentro de las cosas que se llevaron para la ciudad, estaba el arbolito de limón, los hijitos de guineo, de plátano, las semillas de maíz, de habichuela, la gallinita. Entonces, para mí es un proceso rico, ¿verdad? En esta novela que nos narra cómo aquel jíbaro del campo, cuando va a la ciudad, se lleva la agricultura con él. Y es así que usted puede ir al viejo San Juan, puede ir a Río Piedra o a cualquier parte de la capital. Y va a haber árboles de níspero, de aguacate, de mango, plantas de guineo, de plátano, de otilla, malanga, papaya, parcha, una gran cantidad de cultivos en el patio de las personas. Y a eso me refiero con el término de que nos llevamos el campo a la ciudad. Y hablando con diferentes personas, ¿verdad? Muchos de ellos me dicen, yo cuando me retire lo que quiero es tener una finquita. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que el puertorriqueño, la vena que tiene el agricultor, nunca la dejó. A pesar de haber migrado a la ciudad, y en cualquier casco urbano de Puerto Rico usted lo puede ver, va a ver que siente un amor por la agricultura. Y en estos momentos que estamos viviendo una emergencia mundial, se hace más pertinente que nunca, ¿verdad? Sacar esas habilidades que tenemos de agricultor y ponerlas al servicio de usted, de su familia y de su comunidad. Entonces, de eso se trata la agricultura urbana, de crear espacios de trabajo para grupos comunitarios, iglesias, jóvenes, y desarrollar empresas agrícolas en la zona urbana. Cuando hablamos de desarrollar empresas agrícolas en la zona urbana, tenemos una gran cantidad de beneficios. El primero de ellos es la producción de alimentos sanos y accesibles. Segundo, generamos empleo y generamos riqueza. Así que la agricultura urbana es una alternativa real para desarrollarla en Puerto Rico, y más en estos momentos que estamos viviendo esta emergencia. Se trata de convertir consumidores de alimentos, que somos todos, en productores de alimentos. Y quiero, ¿verdad?, discutir con ustedes un estudio de caso, ¿verdad? Esto de las pandemias no es nuevo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Se han vivido anteriormente, hemos vivido guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y este estudio de caso que quiero discutir con ustedes es los Victory Gardens o Jardines de la Victoria, como se le conocieron en aquel momento. También se les conoció como jardines de guerra. Porque durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron sobre 20 millones de Victory Gardens en los Estados Unidos, contribuyendo a cerca del 40% del abasto de alimentos a nivel nacional. ¿Y qué son estos Victory Gardens? Pues miren, fueron huertas que se establecieron
a lo largo y ancho de todos los estados de Estados Unidos, donde se unieron la empresa privada, las entidades públicas, las iglesias, las comunidades, y todos con un mismo fin, que era producir alimentos para alimentar a la población. ¿Verdad? Tuvieron un efecto que hoy más que nunca yo diría que es súper importante, que es fortalecer la moral de la población. ¿De qué manera fortalecían la moral de la población? Pues mira, los hacía sentirse que estaban contribuyendo a la seguridad nacional del país. ¿Y por qué? Porque la alimentación, ¿verdad? El abasto de alimentos en un país, en un territorio, es un asunto de seguridad nacional. O sea, aquí le presento una serie de carteles que se prepararon en aquel momento, ¿verdad? El cartel para mí es una herramienta educativa sumamente valiosa e importante porque nos da muchísima información de una manera corta y precisa, ¿verdad? Y aquí tenemos uno que dice, Your Victory Gardens counts more than ever. Pues ese mensaje le quiero llevar a todos ustedes. En estos momentos que estamos viendo una pandemia, el que usted haga un huerto, el que usted cerca de la ventana de su apartamento coloque algunos envases y comienza a producir alimentos, cuenta hoy más que nunca en nuestra historia. Aquí tenemos otro cartel en inglés que dice, We'll have lot to eat this winter, won't we, mother? Grow your own, can your own. En este otro cartel hay una niña colaborando con su madre en lo que es la conservación y preservación de alimentos. Y en el servicio de extensión agrícola, luego del huracán María, ¿verdad? A través de una propuesta que se consiguió, venimos dando los cursos de preservación y conservación de alimentos. Así que tan pronto, ¿verdad?, les sea posible, busquen mayor información porque los cursos se continúan ofreciendo. Y tenemos otro donde aparece la Dama de la Libertad diciendo, sow the seeds of victory, plant and raise your own vegetables, ¿verdad? Hoy más que nunca debemos comenzar a producir alimentos en nuestro espacio. Si no tiene patio, hágalo en el techo. Si no tiene techo, hágalo en el balcón, hágalo en la ventana. Pero debemos comenzar a producir alimentos. Y tenemos otro cartel que dice, Plant the Victory Garden, our food is right, it's fighting. ¿Ok? Así que una campaña sumamente exitosa que contribuyó a que en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial cerca del 40% del abasto de alimentos no vinieran de las fincas, vinieran de los hogares de las personas, vinieran de las comunidades de las personas. Y hacia eso es el llamado que le estamos haciendo esta mañana. Tenemos al tío Sam, ¿verdad? Y fue bien interesante porque se creó una comisión especial en Washington y proveían literatura gratuitamente para que las personas aprendieran a desarrollar sus huertos. Nosotros en la página oficial del Servicio de Extensión Agrícola tenemos una gran cantidad de literatura disponible de manera digital a la cual todos para buscar más información sobre cómo cultivar sus propios alimentos. Algunas características de la agricultura urbana. Pues miren, una de las características de la agricultura urbana es que hay una participación activa de la comunidad. La agricultura urbana es promovida y establecida por miembros de la comunidad. Yo en mi caso, vivo en un apartamento en Aguadilla. Si usted mira mi balcón, parece un jardín botánico. Tengo un árbol de limón Tahití, de lima Tahití, hay flores, tomates, cilantrillo, pimientos. Y en la casa de mis padres hay un área que yo estoy preparando para cultivar las hortalizas. Y yo el jueves pasado sembré 11 bandejas de hortalizas. No son para mí, son para quién, para mí, para mi familia y para los vecinos. Así que es una actividad que va a tener un impacto en la comunidad. Crea sentido, además, crea sentido de comunidad, además de ser una fuente de innovación y aprendizaje. ¿Por qué crea sentido de comunidad? Porque cuando yo en 30 días vaya a repartir las cosechas de cilantrillo y de lechuga al mismo de la comunidad, eso crea un sentido de agradecimiento y de pertenencia. Mira cómo el hijo de Gladys me trajo estas plantitas de lechuga, cilantrillo, tomate en estos momentos de tanta emergencia. Eso crea sentido de comunidad. Es una fuente de ingresos, además puede ser una fuente de ingresos para los miembros de la comunidad. Ahí tenemos una foto, ¿verdad? En Estados Unidos, diferentes miembros de la comunidad trabajando en un huerto comunitario. Y lo bueno que tiene la agricultura urbana es que integra generaciones. Ahí usted puede ver niños, jóvenes, adultos, ancianos,
personas de diferentes razas, todos trabajando por un fin en común, que es la producción de alimentos. Otra de las características de la agricultura urbana es el rescate y aprovechamiento de espacios desatendidos. Si usted va a algún casco urbano de nuestros 78 municipios, lamentablemente vamos a ver casas abandonadas, espacios que están sin uso, solares baldíos, es como se le llama a los solares en las zonas urbanas. En el campo le llamamos a eso, ¿verdad? Terreno en descanso, pero lamentablemente en las zonas urbanas a veces se utilizan como vertedero. Y comenzamos a producir alimentos en todos esos espacios. Además, protege el área de suelo que es permeable, que permite la infiltración del agua a el acuífero subterráneo. Reduce el ruido en la ciudad y atrapa los contaminantes atmosféricos, además de crear microempresas y reducir las millas de transporte de los alimentos. Ahí tenemos otra foto de un espacio que estaba en desuso. La comunidad se mueve, se organiza y eventualmente desarrolla un espacio de agricultura urbana. También una de las características que se utiliza mucho es la siembra de espacios de plantas ornamentales con plantas comestibles, ¿verdad? Se hacen planes de siembra tomando en consideración los requerimientos nutricionales de las plantas. De igual manera, rotamos los cultivos. Si sembramos habichuelas en este espacio, pero no vamos a sembrar habichuelas después, sembramos cilantrillo, sembramos lechuga, sembramos tomate, que son plantas de diferentes familias, y eso nos va a ayudar a reducir el ataque de plagas y enfermedades. Y ahí le presento una foto donde vemos plantas ornamentales, lechuga, acelga, de diferentes tipos de plantas. Y un jardín que no solamente nos enriquece, sino que nos alimenta. Otra de las características de la agricultura urbana es que reciclamos envases, practicamos lo que es el compostaje, y hay diferentes tipos de compostaje, entre ellos el compostaje con pila de volteo, lombricomposta y envases giratorios. Y en nuestra página del Servicio de Extensión Agrícola, la página oficial, puede encontrar muchas publicaciones sobre cómo preparar composta en su hogar. Y ahí le presento yo diferentes fotos, ¿verdad? Una maestra enseñando el lombricomposta a sus niños, un semillero con cajas que eran de cerveza, una señora haciendo compostaje ¿verdad? Con el sistema de giratorio. Y otra de las características que otra de las actividades que podemos añadir dentro de la agricultura urbana, la crianza de gallinas en el patio. Las gallinas son una excelente alternativa para complementar nuestra nutrición con la producción de huevos y de carne. Además, el estiércol de la misma puede ser compostado para elaborar fertilizantes orgánicos y son una fuente de entretenimiento para niños y adultos, ¿verdad? Por lo general, cuando practicamos la crianza de gallinas en espacios urbanos, ¿verdad? Uno puede pensar que va a haber malos olores, y para controlar eso lo que hacemos es que añadimos camadas. ¿Qué es camada? Pues mire, la camada puede ser el pergamino del café, puede ser la madera triturada, cualquier cascarilla de café, cualquier material que absorba esa parte húmeda del excremento de la gallina, y eventualmente esa camada la vamos a mezclar con los residuos de la cocina, los cascarones de huevo, el filtro de café, y podemos hacer composta para contribuir al huerto. Tenemos un área, ¿verdad? Y una de las áreas que fortalece tener gallinas es a los niños, ¿verdad? A los niños les encanta compartir con los animales. En estos momentos, ¿verdad? Que estamos encerrados en nuestras casas cuidándonos, hay que proveer actividades a los niños. Y ustedes, si tienen un gallinero bien hecho, bien montadito, como el que vemos en la foto, va a ser un espacio donde los niños pueden recrearse, usted puede salir, compartir con los niños. Son actividades que tienen, hay que echarle agua, hay que echarle comida, hay que recolectar los huevos, hay que cambiar la camada. Juntos en familia nos entretenemos y aportamos a nuestra seguridad alimentaria. Ahí le probo las referencias, el material que utilizamos para elaborar esta presentación. Está la página de Agricultura Urbana de la profesora Mirna Coma, ahí le pongo el enlace. Hay una publicación de la Universidad de Florida, Raising Backyard Chickens, excelente. Y diferentes lugares donde pueden adquirir mayor información. Eso sería todo por mi presentación. Si hay alguna duda o pregunta. ¿Duda o pregunta para el profesor Marrero? Aquí escribieron una ¿qué se puede hacer si no permiten, ¿verdad?, este tipo de agricultura en las urbanizaciones?
Pues mire, si una urbanización tiene algún reglamento de vecino que lo prohíbe, pues es cuestión de uno sentarse con la junta de condóminos, ver de qué manera se puede practicar. Yo vivo en un complejo cerrado, en una, ¿verdad? Son una serie de condominios y aquí no tenemos limitación para practicar agricultura urbana en el balcón, como le mencioné. Pero eso hay que atenderlo caso a caso y si usted quisiera convencer a esa junta de condominio de residentes, yo estoy seguro que puede invitar, puede coordinar una charlita, una conferencia, un taller con el extensionista de su municipio sobre cuáles son las bondades y ver si podemos convencer a esa junta para que se practique agricultura urbana en su urbanización. Muchas gracias, profesor Edric Marrero, por su presentación. Gracias a ustedes. Ahora pasamos a nuestra próxima presentación. Ya el profesor Marrero nos indicó, ¿verdad?, lo que es la agricultura urbana y cómo podemos, ¿verdad?, promover este tipo de prácticas. En la siguiente presentación vamos a aprender los truquitos necesarios para poner en práctica este tema de agricultura urbana o tener nuestro huerto en nuestros hogares. Y la presentación está a cargo del profesor Víctor Lugo Ramírez, agente agrícola del municipio de San Sebastián, y su tema, huerto casero 101. Saludos, muy buenos días. Vamos a estar hablando sobre el huerto casero como una alternativa de una actividad a realizar durante este periodo de cuarentena, pues para combatir los efectos del coronavirus y algunos beneficios que nos puede proveer el establecer el mismo. Los objetivos de esta presentación pues es conocer la importancia de tener un huerto, identificar el tipo de huerto que se adapta a nuestras circunstancias o necesidades y desarrollar un huerto para el beneficio de nuestra familia y de nosotros como individuos. Dentro de los beneficios del huerto casero y su contribución a la seguridad alimentaria, este nos ayuda a mitigar la reducción de ingresos del núcleo familiar. Sabemos que muchas personas pues no han podido ir o reintegrarse a sus labores de trabajo y muchos de ellos no han podido generar ingresos y el desarrollar un huerto casero le permite la oportunidad de mitigar esa reducción en los ingresos. En adición, le permite el acceso de alimentos inocuos y nutritivos que puedan satisfacer las necesidades alimenticias para llevar una vida activa y saludable. Esto también permite la interacción y el compartir del núcleo familiar en el desarrollo y establecimiento de este huerto casero. Es muy importante destacar pues, que lo que son alimentos inocuos. Según la Organización de las Naciones Unidas, una dieta saludable comienza pues, con alimentos inocuos y los alimentos contaminados con bacterias, virus, pesticidas o residuos químicos pueden causar enfermedades graves, en el peor de los casos inclusive la muerte. Por eso es muy importante que esos alimentos estén libres de contaminantes y al momento de consumirlos. Y el establecer un huerto casero en nuestro hogar pues nos permite el desarrollo de alimentos saludables para nosotros y para nuestro núcleo familiar. Otro de los beneficios de establecer el huerto casero son los beneficios a la salud. Es una alternativa pues, para hacer ejercicio por medio del esfuerzo físico al momento de preparar los terrenos, sembrar, cultivar y cosechar. Nos provee la oportunidad pues, de realizar ejercicios livianos a la misma vez que liberamos las tensiones del diario. Y hoy otro de los beneficios es la satisfacción al momento de recoger por nuestros predios ya trabajados y establecidos, vemos el crecimiento de nuestras plantas y al momento de cosechar y disfrutar de ese cultivo desarrollado, le da esa sensación de satisfacción a nosotros por ver y lograr desarrollar algo que podamos consumir. En adición, pues nos sirve de terapia física y mental para fomentar la creatividad en el desarrollo de este huerto. Otro de los beneficios es tener productos nutritivos de alta calidad, ya que y de mejor sabor. Como sabemos y explicó anteriormente los compañeros, la mayoría de los productos que consumimos actualmente provienen de diferentes partes del mundo, en especial de Estados Unidos, y vemos que viajan muchas millas de distancia para lograr llegar a estar disponibles para nosotros. Esto hace que la mayoría de esos productos o cultivos se cosechen en un estado inmaduro fisiológico. Al momento de nosotros pues, desarrollar un huerto casero, el sabor de nuestros cultivos es mucho mejor
tenemos productos frescos disponibles en el momento y se cosechan en su punto máximo, donde nos pueden proveer mayor cantidad de vitaminas, nutrientes y minerales que podemos absorber fisiológicamente y nos sirven para tener una mejor nutrición. Otro de estos beneficios es el cultivo de acuerdo a los gustos y preferencias del núcleo familiar y de nosotros como individuos. Sabemos que no a todos nos gustan todos los tipos de vegetales o quizás todos los tipos de frutas, o tenemos necesidades especiales que no podemos consumir algún tipo de alimento. El poder desarrollar y establecer nuestro huerto en nuestro hogar nos permite satisfacer las necesidades personales, nuestros gustos y nuestras propias preferencias, ya que somos nosotros mismos los que vamos a estar estableciendo y trabajando este huerto, y al final del día somos los que vamos a estar consumiendo el mismo. Otro de los beneficios es que estimula el consumo y frutas de vegetales de los niños y los jóvenes. Ya se ha comprobado pues, que los niños y los jóvenes expuestos al establecimiento del huerto reflejan un mayor interés en el consumo de estos, causando un beneficio directo en su dieta, ya que causa esa curiosidad de probar y disfrutar de los mismos cultivos que ellos han desarrollado. Como mencionamos anteriormente, de los beneficios importantes de establecimiento de este huerto casero o este huerto en el hogar es el beneficio económico. Aquí tenemos un ejemplo para tener una idea de lo que del beneficio económico que podemos tener al momento de establecer un huerto casero. Esta información pues, fue tomada de la actualización de la doctora Coma de los beneficios del huerto casero y su contribución a la seguridad alimentaria de la guía curricular de huertos caseros del Servicio de Extensión Agrícola. Dentro de los ejemplos que tenemos, aquí resaltan varios farináceos que son bien importantes y cultivos que se desarrollan debajo de la tierra. La ventaja de estos cultivos que se desarrollan debajo de la tierra es que están protegidos al momento de algunas inclemencias climatológicas, como son los huracanes, que están protegidos por encontrarse debajo de la tierra y pueden utilizarse si están en su estado fisiológico maduro luego de que ocurran estos incrementos. Uno de los ejemplos que tenemos aquí presentes es el de la yuca, que en una producción por planta promedio puede ser de 10 libras. El precio en el mercado es de $1 aproximadamente y tendríamos un beneficio económico de alrededor de $10. En otras palabras, nos estamos economizando en la producción de esa yuca $10 al no tener que ir al supermercado o a algún tipo de mercado a comprar este producto. Así sucesivamente, hay una lista aquí de productos que podemos desarrollar en nuestros hogares. Dentro de ellos, pues, el ñame, la yautía, malanga, la batata podemos también desarrollarla. Y estos son cultivos de periodos cortos, alrededor de 5 a 8 meses ya estaríamos cosechando estos productos. Dentro de ellos también podemos desarrollar plátanos enanos, que pueden producir alrededor de 30 a 45 plátanos por racimo. Aquí en promedio se estipula que son 32 plátanos con un valor de 75 centavos, nos estaríamos economizando alrededor de $24 en la producción. Y sabemos que nosotros disfrutamos los puertorriqueños del plátano y es un producto bien versátil que lo utilizamos en la confección de diferentes platos. Cabe resaltar que la producción estimada, esto puede variar. Tenemos que tener en consideración el tipo de suelo, la variedad que estaremos sembrando y el manejo que se le está dando a la planta. Es bien importante pues, proveerle los nutrientes necesarios, el agua necesaria para el buen desarrollo de esta planta. Y los precios establecidos aquí están basados en el precio de los mercados familiares del mes de noviembre del 2019, que más o menos es un estimado de los ingresos que se pueden generar en la producción de estos cultivos. ¿Qué tipos de huertos podemos producir? Pues podemos establecer. Podemos establecer huertos de acuerdo al espacio para que tengamos disponible en nuestro hogar, desde patios, balcones, terrazas y techos. No tenemos excusa para producir alimentos y contribuir a nuestra propia seguridad alimentaria. Eso es bien importante. Desde tiestos, como mencionaron los compañeros anteriormente, terrazas, aprovechar los balcones. Importante es establecer alimentos que podamos satisfacer nuestras necesidades. Una tendencia que está de moda es utilizar los techos para producir alimentos o techos verdes para mitigar las temperaturas o contribuir a los efectos del cambio climático.
por la producción de oxígeno. Las plantas, como sabemos, consumen dióxido de carbono y nos proveen el oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para la supervivencia. Si podemos aprovechar estos espacios y los techos y a la misma vez producir alimentos, pues estaríamos contribuyendo doblemente al beneficio de nosotros como individuos y a la sociedad. Podemos establecer también en los producciones tradicionales en el suelo, como se muestran en la ilustración a la derecha inferior. Como mencionaron los compañeros anteriormente, es bien importante realizar estos huertos. Se pueden establecer en el suelo o se pueden establecer en tiestos o en envases reusados. Aquí tenemos ejemplos de utilizando envases plásticos en la reutilización y de estos para el establecimiento de diferentes tipos de cultivos. Aquí en la ilustración podemos ver que se encuentran diferentes herbáceos, entre ellos cilantrillo, lechuga, cebollines. Hay diferentes tipos de vegetales que se están produciendo. A la misma vez podemos producir plantas medicinales, plantas aromáticas, de acuerdo al espacio que tengamos disponible. Otro ejemplo que tenemos es el uso de gomas, que sabemos que las gomas son un problema en nuestro país debido a que son focos de infección para producir mosquitos, además de ser contaminantes. Pues podemos utilizar las gomas de forma creativa para establecer nuestros diferentes cultivos. Se prestan mucho para la producción de farináceos, como son el ñame, la yautía, la yuca. Tenemos que tener en consideración el tamaño de crecimiento de este cultivo y entonces tener la cantidad de gomas necesarias y tierra necesaria para que se desarrolle adecuadamente y tengamos una producción adecuada. A la misma vez que contribuimos a evitar la contaminación y reusamos estos materiales y evitamos que lleguen a nuestros vertederos. Dentro del desarrollo del huerto es bien importante pues, tener en cuenta la preparación y manejo del terreno, el abonamiento y el uso de la composta. El suelo es el medio donde después se van a desarrollar nuestras plantas. El mismo puede estar compuesto de diferentes materiales. Dentro de ellos se encuentran los materiales orgánicos e inorgánicos que son indispensables para el desarrollo de las plantas y los seres vivos o los organismos que se encuentran en el suelo. Los compuestos inorgánicos nos proveen los nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio y otros microelementos que son necesarios para el desarrollo adecuado de la planta. Y la materia orgánica es necesaria nos ayuda a la estructura del suelo y a la retención de agua, a la misma vez que nos ayuda con el intercambio catiónico, porque es necesario para que la planta tenga disponible y la absorción de esos nutrientes y tenga un desarrollo adecuado de la misma. Una vez que tengamos el huerto, pues tenemos que trabajar con el mantenimiento. Dentro del mantenimiento del mismo, la mayor importancia es el control de malezas. Las malezas es bien importante su control, ya que nos afectan el desarrollo de nuestras plantas. La remoción de estas malezas se pueden realizar de forma mecánica, en el cual podemos utilizar alguna herramienta o manualmente para hacer esa remoción. La remoción biológica es cuando utilizamos algún agente vivo, ¿verdad?, para remover estas malezas. Pero en el caso de nuestro patio pudiéramos utilizar quizás ganso o algún ave que se coma las malezas siempre y cuando no nos afecten los cultivos que vayamos a desarrollar. La otra forma sería de forma química y en este caso pues sería utilizando herbicidas, pero al establecer en un espacio tan pequeño no recomendamos el uso del mismo, ya que lo podemos hacer nosotros y nos sirve de ejercicio y de terapia para el mantenimiento del patio y del huerto. Otra parte del mantenimiento del huerto es la selección de plantas. Aquí tenemos, en la ilustración se ven diferentes tipos de plantas con tamaño y alturas diferentes. En la selección de las plantas es determinante escoger el tamaño, el uso y el cuidado de las necesidades que vamos a satisfacer con estas, ya que podemos utilizarlas para el consumo como verduras frescas, especias, medicinales o frutales que vayamos a consumir en el momento. Otro factor importante del mantenimiento del huerto es el sistema de riego y abonamiento. Por medio del sistema de riego se le provee el nivel de agua necesario para la planta, para su funcionamiento fisiológico. Se le puede proveer
por medio de agua potable o por reservas de agua, de lluvia que hagamos al momento de abundancia y se la podemos aplicar en momentos de escasez, esta agua de lluvia almacenada para el mantenimiento del huerto. El abonamiento es bien importante tener en consideración las deficiencias nutricionales que pueda presentar el medio donde sembremos o el suelo, donde estaremos cultivando nuestros productos y poder satisfacerle esos nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado de la planta. También en el mantenimiento tenemos que tener en consideración el control de plagas, que sabemos que siempre van a llegar o pueden llegar a nuestro huerto. Dentro del control de plagas, pues se encuentran el mecánico, control biológico y la rotación de cultivos y el control químico, siendo este el último. Dentro de los controles biológicos es importante que podemos proveer, sembrar materiales o plantas que nos atraigan estos controles biológicos, como son las mariquitas, que se comen los áfidos y otros insectos que son perjudiciales, mejor dicho, para nuestras plantaciones. La rotación de cultivos es bien importante también porque evitamos el empoderamiento pues, de estas plagas, se empoderen de nuestro hábitat, ya que no tenemos mucho espacio disponible, y al rotar los cultivos de diferentes variedades evitamos que se empoderen las plagas. Ya por último, pudiéramos utilizar entonces controles químicos para el control, si vemos que la plaga se está empoderando de nuestro cultivo y nos está afectando nuestras producciones. Luego que ya pasamos todo ese trabajo de establecer nuestro huerto y lo estamos manteniendo, ya llegamos al momento de la cosecha y almacenamiento de estas frutas y hortalizas que vamos a desarrollar. Es bien importante cosechar estos frutos o hojas cuando se encuentren en su estado fisiológico maduro. Esto nos permite aprovechar los mejores nutrientes y así maximizar el consumo de los alimentos. En el caso de que produzcamos alimentos de más, podemos entonces llegar a preservarlos. Esto nos permite disfrutar de estos alimentos en épocas que estén fuera de época. En el caso, un ejemplo de esto puede ser que tengamos un árbol de mango y podemos hacer mermelada o jalea de mango y la podemos disfrutar en tiempos donde no tengamos disponibles estos mangos. Así podemos disfrutar de estos nutrientes a la misma vez que podemos tener abastos de alimentos. Recordatorio, todos podemos crear un huerto casero en nuestro hogar, así que eso es bien importante, responsabilidad de cada uno de nosotros, alimentarnos adecuadamente y el consumo de alimentos nutritivos e inocuos. Y juntos como pueblo y país podemos superar cualquier crisis y que el Servicio de Extensión Agrícola está para educar y mejorar la calidad de vida de la familia puertorriqueña. Aquí se encuentran las referencias de donde sacamos la información para preparar esta presentación, donde se encuentra la guía curricular de huertos caseros y lo que son alimentos inocuos o si el alimento no es inocuo de la FAO. Estos son los números de contacto de este servidor, cuales nos encontramos en la oficina del Servicio de Extensión Agrícola en San Sebastián. Y estos son los contactos de nosotros del Servicio de Extensión Agrícola, el cual puede utilizarlos para adquirir mayor información sobre los diferentes temas de la agricultura y que podamos satisfacerle a ustedes como nuestra clientela. Gracias. Cualquier pregunta que tengan la podemos atender. Ahora pasamos con el moderador. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por su presentación. Surgieron varias preguntas. La primera es, ¿qué terreno específico, ¿verdad? O qué abono específico se deben utilizar para la siembra de gandules, calabaza y otros productos hortícolas? Es bien importante verificar las necesidades de esos cultivos. El Servicio de Extensión Agrícola, de la mayoría de ellos, tiene material educativo en la que nos muestra cómo podemos desarrollar los mismos. Y cada tipo de plantación tiene sus necesidades. En el caso del suelo, es bien importante, si tuviéramos la oportunidad, pues, hacerle una muestra de suelo para saber los nutrientes disponibles que se encuentran en el material que estemos utilizando. Sabemos que hay plantas que prefieren suelos que no sean ácidos, y pH ácido consideramos que son de 5.5 hacia abajo, y esto pues se le pudiera realizar alguna enmienda del suelo para que con algún material que se pueda subir ese pH y la planta pueda tener un mejor intercambio
de los nutrientes en ese suelo y pueda tener una mejor absorción. Pero cada cultivo tiene sus requerimientos nutricionales y habría que dirigirse a la guía del cultivo específico que quiera desarrollar para poder determinar el abono que requiere. Muy bien, muchas gracias. Otra preguntita es que cuando se siembra en techo, hay que tener en cuenta la capacidad del techo para aguantarle. ¿Eso va a tener algún problema estructural al techo cuando se están sembrando en techos? Eso es importante y también es importante el aislamiento de lo que es el suelo o el material que se va a utilizar con el techo. Otra forma de utilizar los techos por medio de tiesto. No necesariamente tenemos que vertir suelo sobre el techo directamente. Si fuéramos a vertir suelo directamente sobre el techo, una de las alternativas que he visto es que le ponen una capa aislante de un material que evite que la humedad traspase y afecte el techo. Es importante también tener en consideración la carga o la capacidad de carga de ese techo, que no vaya a colapsar. Eso sí es bien importante. Muy bien. Otra preguntita. ¿Cuántas veces se puede utilizar la misma tierra de un tiesto para diferentes cultivos? La tierra se puede usar por mucho tiempo. Lo importante es que tenemos que tener en consideración que los nutrientes que están en ese suelo no son ilimitados y no son infinitos. En otras palabras, la planta va a estar extrayendo nutrientes del suelo para poder desarrollarse. Así que tenemos que estar nosotros constantemente a hacer aplicaciones o enmiendas a ese suelo. Podemos añadirle materia orgánica, se le pueden añadir compostas para mejorar la estructura de ese suelo, que nos permita tener un mejor intercambio catiónico, una mejor retención de agua, que nos permita tener un mejor desarrollo de esa plantación. Eso es bien importante. Así que tenemos que tener en consideración que si tenemos, una vez que movamos o cosechemos el cultivo, podemos verter en el suelo o en un envase más grande ese terreno y incorporarle materia orgánica, incorporarle quizás un poco de composta que le provea nutrientes a ese suelo y volver entonces depositarlo en el tiesto y realizar una siembra nueva. Otra preguntita que surgió. ¿Cómo controlar las lagartijas, las iguanas y todo ese tipo de animal invasor que viene a afectar nuestro huerto? Bueno, hay varias formas de controlar las iguanas, ¿verdad? Muchas personas optan por cazarlas, otras, una alternativa, ¿verdad? En el caso de que no queramos afectar la integridad física del animal, lo que es poniendo barreras físicas. Puede ser alambradas, puede ser tablones que eviten que el animal o la iguana tenga contacto físico con la plantación que estamos desarrollando. Sabemos que se han convertido en una plaga, comenzaron como mascotas y se han propagado grandemente por toda la isla. Quizás pudiéramos buscar algún repelente que las pueda ahuyentar para evitar que éstas se afecten o nos afecten nuestro cultivo. Perfecto. Hay otras preguntitas por aquí. El NIM es seguro para los diferentes frutos. El NIM, siempre cualquier producto que vayamos a utilizar para como abono, producto químico, es bien importante seguir las instrucciones del fabricante. La etiqueta tiene las recomendaciones para la mezcla y la dosis adecuada, tanto si la vamos a utilizar foliarmente, si la vamos a usar en drench, dependiendo de la forma que la vayamos a aplicar. Por eso es bien importante leer la etiqueta de cada producto, tanto de los abonos y de los insecticidas o plaguicidas que estemos utilizando para controlar alguna enfermedad en nuestras plantas. Los abonos, a diferencia de lo que piensan las personas, también tienen sus instrucciones y sus dosis específicas para utilizar al momento adecuado para realizar una buena absorción de la planta. A veces más no significa que es mejor. Tenemos que tener en consideración eso. También cabe resaltar que tenemos la disponibilidad para el Servicio de Extensión Agrícola, el uso del laboratorio analítico para realizar muestras de suelo
Si de requerir alguna muestra de suelo, pues se pueden comunicar con su agente agrícola y ésta puede trabajarlo para realizar la misma. Otra pregunta así general, ¿dónde se hacen estos estudios del suelo? Los estudios del suelo puede llamar, ¿verdad? Coordinar con el Servicio de Extensión Agrícola. Ellos le orientan de cómo tomar la forma, de cómo tomar esa muestra de suelo y a dónde enviarla para que sea analizada. En Puerto Rico existen varios laboratorios que hacen ese tipo de estudios en el suelo. Vamos a la siguiente y última presentación, que es de vital importancia para nuestro huerto. Ya el profesor Víctor Lugo nos explicó los truquitos y lo que debemos saber para empezar nuestro huerto. Y ahora el próximo compañero, el profesor Luis Genaro, nos va a estar explicando cómo crear esa composta que va a ser nuestro abono para nuestro huerto. El profesor es el agente agrícola del municipio de San Juan y nos va a estar hablando sobre composta casera. Buenos días a todos. Ya así todos han participado de las varias presentaciones las anteriores sobre los huertos caseros. Y pues en este momento estaremos hablando sobre la composta casera, que es un material importante en este proceso de crear nuestro huerto, si es que deseamos hacer un huerto. Pero no necesariamente tendríamos que hacer composta para hacer un huerto, sino que podemos utilizarlo para otras cosas. Y en este momento, pues, histórico, el compostaje tiene mucha relevancia y de esto estaremos hablando en adelante. Los objetivos de nuestra lección de hoy es conocer el proceso básico para preparar y mantener composta y qué materiales nosotros necesitamos. Además, debemos conocer los elementos básicos como lo que es el carbón, la parte de carbono, nitrógeno y las etapas que pasa nuestra composta en el proceso, para así nosotros de esa manera saber qué es lo que está pasando en ese proceso. También los beneficios y los usos de nuestra composta. Como les mencioné, podemos utilizarlo para añadírselo a las plantas, pero también nos ayuda a la retención de agua, a la disponibilidad de nutrientes en las plantas, entre otras cosas más. Aquí les voy a hablar sobre dos definiciones de lo que es composta. Las dos definiciones no se apartan una de la otra, sino que viene siendo lo mismo, en el sentido de que la composta es un proceso de biodegradación de materia orgánica bajo condiciones aeróbicas de manera controlada. Este proceso, pues nosotros sí lo podemos estar trabajando constantemente, pero también muchas personas, pues, no necesariamente le gusta trabajar este proceso activamente y lo que hacen es acumular esos residuos en algún área de su finca, si es que tiene finca, de su patio, si es que tiene un espacio bastante amplio, y lo que hacen es añadir esos productos ahí, o otros, pues, lo que hace es que lo trabajan pues, con condiciones un poquito más elaboradas. Algunas de las ventajas de la composta, reutiliza los materiales orgánicos. Cuando ya ustedes, ¿verdad? Las personas que quizás desean realizar un huerto casero, pues eventualmente de la cosecha y de que se termina ese ciclo del cultivo, pues lo que vamos a tener son residuos orgánicos en el huerto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esos materiales? Pues intentar ayudar a ese proceso para devolver todo ese material al huerto nuevamente. Y eso es una parte bien importante. Y una parte bastante esencial, nosotros como isla en Puerto Rico, pues es reducir la cantidad de ese material que llegue a los vertederos. En Puerto Rico hay un problema grande del vertedero. De los 29 vertederos aproximadamente que hay en Puerto Rico, 18 vertederos no cumplen con leyes federales. Y es un problema muy grave. Y entre esos 18, 14 de ellos ya tienen órdenes de cierre y pues seguimos utilizándolo. ¿Qué vamos a hacer con tanta basura que está llegando a nuestros vertederos? Para el año 2015, en Puerto Rico se estaba reciclando
de entre un 14 y un 15% de productos sólidos, así materia orgánica como material reciclable, como plástico y otras cosas más. Pero se supone que nosotros debemos estar entre un 35% de reciclaje, y de ese 35% que deberíamos estar reciclando, entre un 11 y un 12% de esos materiales son material vegetativo, que es un problema bastante grave porque está llegando energía que podemos utilizar nosotros, está llegando a los huertos, a los vertederos. Un ejemplo de eso, mira, si usted tiene cuando, ¿verdad? La profesora Mirna Goma en una de sus presentaciones habló de los productos que podemos utilizar para el control para la siembra de los cultivos en nuestro huerto, es la habichuela. El doctor Joaquín Chong, en una de sus presentaciones, habló de que una planta de habichuela, el 30% de la planta es material vegetativo, el 30% son raíces, el 21% de la planta son vainas y el 18% de la planta son granos. Sabes que en teoría nosotros lo que consumimos es solamente el 18% de esa planta y lo demás lo descartamos. Casi todo es la misma relación de una tercera parte de lo que nosotros consumimos o nosotros llevamos al vertedero son residuos que llegan a los vertederos. ¿Dónde compostar? Es una pregunta bastante que se hace porque muchas veces la composta o la composta casera, pues obvio, ¿verdad? El término dice que lo hacemos en nuestras casas, pero muchas veces muchas de las personas que viven en Puerto Rico viven en zonas urbanas y es un problema grave porque si nosotros queremos realizar una composta, pues no sabemos dónde colocarla porque si pueden traer algunos olores no muy agradables en el proceso, pero vamos a estar trabajando eventualmente, más adelante lo voy a enseñar qué podemos hacer para que esa composta o ese proceso de descomposición pues no tenga esos malos olores. Aquí tenemos en la foto distintas maneras de cómo podemos compostar o en lugares. No necesariamente tiene que usar una estructura, ¿verdad? Como las paletas que se ven al lado, el alambre de pollo o unos envases que pudieran trabajar caseramente, aunque también más adelante voy a enseñar que sí hay otras maneras de crear espacios para crear composta, pero también se pudiera poner el proceso de los materiales o los residuos orgánicos en un área específica, sin ningún tipo de estructura así. ¿Qué proceso hace una buena composta? Eso es bien importante. ¿Qué propósito o intención yo tengo para crear la composta? Ya le mencioné que quizá una necesidad que nosotros necesitamos crear una composta es porque queremos hacer un huerto, pero no todo el mundo quiere hacer un huerto. Eso es lo que queremos, que todo el mundo haga un huerto, pero no todo el mundo puede hacer un huerto por sus condiciones físicas o otras cosas, pero pudiera la manera de crear composta para regalar composta o añadirle composta a plantas que tengan cerca ya sembradas en su casa o en áreas cerca de su finca y pudieran añadirlo. Los materiales que necesito, seco y fresco o húmedo, que son materiales que nosotros necesitamos una combinación específica de cómo nosotros trabajar esos materiales y descompostar y compostarlo. El proceso del tipo de composta, ahí va a ser un poco, ¿verdad? Cuántos materiales nosotros tengamos en nuestra composta. Porque hay veces que no podemos conseguir todos los materiales que queremos o que sea una composta rica, en el sentido de que tenemos muchos distintos productos en el proceso. El manejo es bien importante. Se consideran que hay dos tipos de manejo. Está el manejo pasivo, que sería, como le mencioné en la definición, que sería
añadir unos productos y dejarlos que se descompongan, o ser un proceso activo, que ahí sería trabajar con el volteo constantemente para que haya aireación en el proceso. Importante en los dos procesos es buscar la manera de que podamos triturar bien esos productos, esos materiales orgánicos, para así que haya más capacidad donde los microorganismos puedan alimentarse y trabajar en el proceso. Y el cernido es bien importante porque nosotros vamos, cuán fino queremos ese producto. Y si hay productos que todavía les falta descomponerse, pues podemos volverlo a la composta original y así pues ayudar en el proceso. Pasos para compostar. En este momento pues es difícil conseguir todos los materiales. La mayoría que estamos teniendo ahora en nuestro hogar, porque por la cantidad de volumen que estamos produciendo y de comida que estamos trabajando en nuestras casas, hacemos desayuno, almuerzo, cena, y se genera mucho material, y material de la cocina. Y pues ahí tenemos una alta cantidad de esos productos, y conseguir productos secos, que eventualmente les voy a enseñar cuáles son los productos, pues se nos va a hacer un poco difícil, pero podemos trabajarlo como una precomposta, y podemos ir acumulando esos residuos para luego ir directamente a una composta. Triture lo más posible los materiales, lo más que pueda, mezcle y voltee esa composta para así ayudar la aireación. Esa parte es bien importante porque eso es lo que nos va a ayudar a que esa composta entre oxígeno y sea el proceso aeróbico, porque si entra en un proceso anaeróbico, pues ahí es que va a haber los olores desagradables, la comida empieza a fermentarse, y los residuos empiezan a fermentarse y empiezan los malos olores. El tiempo de espera, pues todo va a depender cuán experto usted es o cuán expertos usted se vaya haciendo en el proceso. Según literatura, ahí literatura dice que la composta puede estar lista entre 14 días, otros dicen un mes, otros dicen 2 meses, 3 meses, un año. Todo va a depender de cómo usted trabaje la composta. O sea, el volteo, la humedad, la temperatura, cómo usted lo trabaje. Separar y cernir y utilizarla en donde quiera. Si quiere utilizarla directamente en las plantas, si quiere hacer un semillero, si quiere regalarla o echársela a algunas plantas ornamentales. Estos otros tipos de ejemplos de cómo nosotros podemos hacer áreas de compostaje o lugares de compostaje. En la foto arriba a la izquierda ve un cubo de madera de 3x3 por 3 pies de ancho, por 3 pies de alto, por 3 pies de profundo, y de esa manera ese casi es el número ideal para nosotros tener una composta. Según la literatura, habla de que nosotros podemos tener tamaños desde 3 pies de alto hasta 5 pies de alto, una composta, por 5 pies entre 5 a 6 pies de ancho. Eso sería un número. El largo no importa, el largo todo va a depender de la capacidad que usted tenga, el espacio que usted tenga y las herramientas que usted tenga para trabajar esa composta. Pero ese tamaño de 3x3x3 o 5x5x5 es un número ideal, porque ahí es que se va a subir la temperatura que nosotros deseamos, y además que es manejable. Si no tiene la capacidad de trabajarlo más grande, pues no se le recomienda. Aquí ven otro envase como el zafacón, que se pueden hacer agujeros. También se le pueden hacer agujeros debajo del envase para así a que se vayan moviendo los lixiviados que se producen del proceso, porque
muchos de esos productos pues atraer lixiviados. Y otra cosa que se recomienda es que lo más posible que se haga la composta directamente a suelos rasos. ¿Por qué razón? Porque además de que esos lixiviados caen en el suelo, muchos microorganismos como lombrices pueden migrar del suelo hacia la composta y así ayudar en el proceso de compostaje, entre otros microorganismos más. Los materiales para compostaje están los secos, que son altos en carbono, que eso es lo que nosotros deseamos más en la composta, ya que el carbono es uno de los elementos necesarios para que los microorganismos tengan energía. De ahí es que ellos adquieren energía. Y los materiales frescos o verdes o húmedos son el nitrógeno, que eso es lo que ayuda al crecimiento y el desarrollo y a los microorganismos. Entre los secos y marrones, pues tenemos ramas trituradas, el papel, hojas secas, grama seca. No es lo mismo, como ven a la derecha, que está la grama recién cortada. Si va a utilizar grama y la quiere utilizar en el proceso como seca, pues se recomienda que se deje en un área varios días, que pierda humedad y luego se añade al proceso, porque si le añade exceso de grama recién cortada en el proceso, pues tenemos demasiado material y empiezan los malos olores y evita un poco la aireación del proceso. Se pueden utilizar residuos de café y cascarones de huevo. ¿Qué no debemos compostar? Sé que en las otras presentaciones se ha hablado de que sí podemos utilizar algunos estiércol de animales y otros productos derivados de animales, pero lo que sucede es que nosotros estamos aprendiendo el proceso, y el que está aprendiendo el proceso no se le recomienda que utilicen este tipo de productos porque quizás no llegas a las etapas necesarias y a las temperaturas ideales para que mate microorganismos no deseados o patógenos que se pueden encontrar en los desechos de animales. Otras cosas que no se recomienda es las carnes y los huesos, porque así evitamos que vengan roedores, gatos, perros, si es que lo tenemos en un área abierta. Igualmente que las grasas, va a traer muchísimo mosca y que no queremos en nuestra composta, productos lácteos, y evitar semillas. Digo evitar semillas si es que usted cogió alguna fruta, un ejemplo, una papaya, y muchas de esas semillas, pues, no quiso utilizarla o no la pudo guardar y tiene que añadirla a la composta, o semillas de hierbajo, de cuando haya deshiervado los cultivos de su huerto, pues no se le recomienda que se le añadan a la composta por lo mismo, porque si no es muy experto en el proceso, lo que puede es que esa semilla en el proceso no se inviabilice y lo que va a haber es un crecimiento eventualmente de semilla en su huerto. Los elementos básicos, se habla mucho de la relación de carbono-nitrógeno, lo que le mencioné. Se recomienda siempre, cuando uno va a realizar el proceso de compostaje, es que haya un 30 partes de carbono y una parte de nitrógeno, para así evitar que el producto el nitrógeno, pues compita con esa cantidad de carbono y lo que no haya buena aireación en el proceso y haya exceso de humedad, y eso es lo que no queremos. Las capas se pueden alternar entre verdes y secas. Esto sería casi lo ideal, pero muchas veces nosotros no tenemos todos los productos en el momento. Ustedes vayan añadiendo como tenga los productos. Pero sí se recomienda muchas veces, ¿verdad? En la foto de la izquierda ven un envase o lo que simula un envase, y se le añade que al principio se añadan mucho material seco y preferiblemente ramas cortadas, y siempre se recomienda que esos pedazos de madera o de rama sean de entre 6 a 4 pulgadas, no más grande de eso,
pudiera ser más pequeño, pero es difícil pues triturarlo todo, pero más o menos esa es la relación. Y luego se iba añadiendo las capas de los productos y a veces pues arriba pueden ver que se le echa una capa de composta o de tierra y eso puede ayudar a que tape esos productos y no vengan insectos no deseados, y además ayuda como activador, porque muchas veces si utilizamos una composta o tierra, pues lo más probable hay muchos microorganismos que sí deseamos que van, igual que los que migran debajo de la tierra, también migran esos productos, esos microorganismos que están en la tierra. Las 4 etapas que pasa un compostaje, pues es la preparación mesofílica, que es donde cuando empezamos a añadir los productos, todos esos microorganismos empiezan a aparecer en la composta, y eso es lo que va a ayudar el proceso de compostaje. Van a haber gusanos, escarabajos, nemátodos, protozoarios, muchísimos microorganismos, bacterias, hongos que van a estar trabajando en el proceso, y ahí comienza a subir la temperatura. Luego pasamos a una etapa de calentamiento o termofílica, que es cuando todos esos microorganismos están consumiendo, pues hay una alta cantidad de energía, los organismos empiezan a excretar, se libera agua, se libera CO2 y la temperatura empieza a aumentar muchísimo. Y la temperatura puede aumentar entre 90 hasta 140, 150 grados en ciertos procesos. ¿Cómo nosotros podemos saber si la temperatura está subiendo en nuestra composta? Se consiguen termómetros por internet para este tipo de procesos. Si no tiene el termómetro, pues pudiera utilizar un pedazo de vara o un palo largo o un machete y lo introduce dentro de su pila de composta, luego lo saca y así puede saber si la temperatura está alta. Obvio, con esos materiales no podemos saber en cuánto está nuestra temperatura, pero sí nos da una idea de que sí hay un proceso de calentamiento y eso nos ayuda y esa parte es bien importante porque nos ayuda a inviabilizar la semilla y a matar patógenos no deseados en nuestra composta. Está la parte de enfriamiento y ahí es cuando ya nosotros podemos ver que esos materiales se empiezan a ver uniformes. Ya desde el principio sabíamos que teníamos en esa composta, pero ya en esa parte de enfriamiento ya casi no podemos distinguir esos productos. Eso sí, que muchas veces, aunque ya la composta pareciera que se pudiera utilizar en este proceso de enfriamiento, no se recomienda porque lo más probable no ha bajado a esa temperatura deseada. Y si añadimos esa composta en nuestras plantas, puede haber una competencia de los microorganismos que todavía se encuentran en la composta y la planta. Y por lo menos uno de los elementos que nosotros podemos ver en decadencia si es que utilizamos ese tipo de composta en las plantas es el nitrógeno, porque va a haber competencia de esos microorganismos tratando de consumir nitrógeno y la planta también absorbe el nitrógeno. Y la maduración de la composta, ahí sí es que nosotros podemos utilizar nuestra composta. Ya la temperatura ya se estabilizó, tiene un buen acidez, un buen pH, y así de esa manera la planta puede utilizar esos nutrientes que tenemos en la. Algunos factores a considerar cuando nosotros estamos trabajando la composta. Podemos tener por lo menos estos 5 problemas: mal olor, centro muy seco, la temperatura no sube, exceso de humedad, presencia de organismos como roedores y moscas. En la parte de mal olor, pues una causa que se pudiera ser casi el problema que pudiéramos tener casi todos es la falta de oxígeno, exceso de agua o material verde, esos materiales recién cortados o los de la cocina, y se compacta y no hay demasiada humedad. ¿Qué solución tenemos? Voltear la mezcla, agregar material seco como hojas secas, ramas, y el volteo es bien importante. Ahí no se le debe añadir más agua porque ya, ¿verdad? Hay exceso de humedad. Lo que queremos es que haya aireación. El centro es muy seco, pues muchas veces se debe, si es que utilizamos mucho más, si lo que tenemos para compostar son materiales secos,
ahí deberíamos añadir agua en el proceso. Y voltear la mezcla y humedecerla toda para así uniformemente humedecerla toda la mezcla. La temperatura no sube, una falta de material verde o tamaño reducido de la mezcla. Como le mencioné, el tamaño es recomendable de comenzar el proceso de compostaje es de 3 pies de alto por 3 de ancho por 3 de profundo. O sea, un montículo de 3 pies quizás hasta 5 o 6 pies de grande. No más grande que eso, no más pequeño de 3 pies, porque ahí tenemos un problema de que no sube la temperatura. Añadir material verde, como restos de poda, césped y residuos de cocina. Residuos orgánicos de cocina, no residuos como le mencioné anteriormente, ni nada de pollo, hueso, derivados de lácteos, nada de eso. Exceso de humedad, hay una lluvia o riego excesivo, ahí sería buscar la manera de encontrar un lugar que le pudiera ponerle algún techo, si es que tiene el área para eso, si no, con algún pedazo de plástico, que así lo ayudaría a evitar ese exceso de humedad o de lluvia. La presencia de organismos como roedores, pues no añadiendo ningún producto no deseado. La composta está lista cuando ya nosotros no podemos distinguir esos residuos y la temperatura haya bajado lo suficiente para así evitar el problema de competencia por nitrógeno en las plantas y los microorganismos. Los insectos que estaban presentes al principio ya no se van a ver porque ya consumieron todo y lo que hay es un producto listo para utilizar. Y los residuos se pueden disminuir entre un 50 hasta un 85% de lo que usted comenzó. O sea, que usted comenzó con una pila bastante grande en el proceso y lo que va a tener es la mitad de ese producto o hasta mucho menos de ese producto. Y el color debe ser oscuro, con textura suelta y sin mal olor. Ya sabemos que la textura debe estar suelta y no debe haber ningún tipo de mal olor en ese proceso. Uso de la composta y algunos beneficios que tenemos: ayuda a las propiedades físicas y químicas del suelo, ayuda al proceso biológico de lo que van a haber muchos microorganismos en el proceso. Se puede utilizar como acondicionamiento del suelo, en suelos poco fértiles como lo hay en las zonas urbanas y poco profundos, porque muchas urbanizaciones o casas pues le quitaron esa primera capa fértil del suelo y lo que tenemos es 1, 2, 3, 4 pulgadas de profundidad de ese suelo y pudiéramos añadir esa composta y así ayuda en lo que es la estructura de ese suelo, si es que va a hacer su huerto en el suelo, si es que va a añadirlo en algún tiesto, añadirse a las plantas, pudiera hacer una mezcla de la tierra que usted tiene cerca de su casa y añadirla. Y para semilleros pudiera utilizar composta y utilizar alguna parte de arena, si es que tiene arena, o suelo cerca de su casa, y hacer una mezcla más o menos casi una parte de cada uno, y así pues tiene una buena tierra para hacer semilleros y para añadirle también a sus plantas. Y aquí tenemos algunas de las referencias que se utilizaron en esta presentación. Hay esta información adicional que pudieran conseguir con nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola, que le pudieran proveer, ¿verdad?, a personas que desean y aprender un poco más del proceso. Este es mi contacto, soy el agente agrícola de la región San Juan. Me encuentro en el municipio de San Juan específicamente. Y estos son los números de oficina. Ahora mismo, pues, lamentablemente no podemos estar en nuestra oficina, pero ahí tienen mi correo electrónico para cualquier pregunta si desean. Esto sería todo por mi parte. Cualquier pregunta o duda. Muy bien, muchas gracias, Luis. Profesor Sierra, por esta presentación. Hay varias preguntas. Comenzamos. Si tiene hormigas
o animales, ¿qué se puede hacer para mitigar esos animales en la composta? En la composta van a haber muchísimos organismos que van a estar en el proceso. Las hormigas ayudan también al proceso. Si es que hay exceso de hormigas, pudiera haber una falta de ciertos productos secos. Quizás usted tiene muchos productos verdes o húmedos que están consumiendo de eso. Lo que se recomienda es que haya un balance entre esos materiales para así que vengan otros microorganismos que combatan la población de hormigas. O sea, realmente hay un balance que debería ver qué producto usted está utilizando en su composta y ver qué otros materiales pudiera añadir para así evitar que vengan exceso de hormigas. Muy bien. Otra preguntita es, ¿el papel blanco triturado funciona como material seco? Sí, el material se puede utilizar papel periódico, se puede utilizar papel blanco. Lo que no se recomienda es papel con brillo, porque es un papel muy duro y no es recomendable utilizarlo. Además que tiene otras tintas que no se desean en el proceso. Pero sí, papel periódico y papel blanco se pudieran utilizar como material seco, alto en carbono, para ayudar al proceso. Si es que tiene muchos productos de residuos orgánicos de la cocina. Gracias. Otra preguntita es, ¿la madera con pintura se puede compostar? Sí, hay que ver qué tipo de pintura se utilizó. Si se utilizó alguna pintura a base de petróleo, pues no se recomienda. Si es una pintura a base de agua, pues se pudiera utilizar. Pero no se recomienda productos químicos en ese proceso de compostaje. ¿Cada cuánto se debe añadir material nuevo a la composta? Lo que se recomienda es que lo ideal es que uno pueda en el proceso hacerlo de una. Va a comenzar el proceso de composta para que usted pueda añadir todos los materiales hasta llegar a un tamaño, como le mencioné, de 3 pies de alto por 3 pies de ancho por 3 pies de profundo, que ese sería más o menos el diseño de ese compostaje, o hasta un poquito más grande, 4 o 5 pies, no más de eso. Pero la realidad es que no podemos conseguir todos los materiales por primera vez. Pues se le recomienda que vaya haciendo, en teoría sería como una precomposta. Usted va añadiendo productos todo el tiempo, porque todos los días se genera alimento en la cocina, y pues uno va añadiéndolo, guardándolo en un envase, o si tiene un área de compostaje, pues usted va añadiéndolo hasta que llegue a esa altura. Después que llegue a esa altura o esa pila de composta, ese tamaño, ahí usted debería, en teoría, comenzar el proceso de compostaje per se. Y los nuevos productos que usted vaya trabajando, pues si tiene el espacio y la disponibilidad, hacerlo en otra pila. ¿Sabes qué? Usted va añadiendo hasta conseguir ese tamaño de 3 pies por 3 pies de ancho, y así pues empieza el proceso como tal. Pero usted va añadiendo todos los días hasta que consigue ese tamaño. Luego empieza otra pila de composta. Otra de las preguntas era que si yo puedo utilizar los productos y ponerlo en el huerto de manera directa, sin tener que adaptarlo. Sí, en una de estas literaturas que tengo aquí y en otras literaturas que he visto, es que muchas personas, para comenzar su huerto, lo que hacen es que si van a hacerlo en la tierra y van a hacer bancos de siembra, lo que hacen es que hacen un hueco de 2, 3, 4 pulgadas bajo el nivel del suelo que tiene, y van añadiendo todos los productos. Luego añaden tierra y luego sembrarían encima de ese cultivo. Eso sí lo he visto, pero no se recomienda que tires el producto directamente ya a la planta, porque como le mencioné, todos esos productos
no es tan degradado y van a haber muchos microorganismos que van a empezar a competir de ciertos nutrientes en esa área y la planta se puede ver afectada en ese proceso. Por lo menos no se recomienda, por eso es que se recomienda mucho este proceso de compostaje, que se haga en una parte para luego añadirlo en el proceso. Pero sí pudiera hacer lo que pudiera hacer es añadirlo al banco de siembra, dejarlo que se descomponga un poco y luego hacer el cultivo encima de tierra que haya tapado ese composta o esos materiales orgánicos. Aquí les dejo el QR code para que puedan accesar y puedan evaluar nuestra actividad de educación virtual. Siempre agradecido por su apoyo. Nos pueden seguir también en las redes sociales. Tenemos Facebook como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. También varias oficinas tienen sus redes sociales de Facebook que los pueden buscar. En mi caso tenemos la Servicio de Extensión Agrícola Florida, Barceloneta y Manatí. Y ¿verdad? Como yo, también otros de mis compañeros tienen sus diferentes redes sociales de los diferentes municipios. Escriben Servicio de Extensión Agrícola y denle like y compartan la página para poder así llegar a cada puertorriqueño de nuestro país y los que están fuera de nuestro país también. Le quiero también dar las gracias al equipo del día de hoy, a los profesores, a los doctores Jaime Curbelo, doctora Mirna Coma, el profesor Edric Marrero, el profesor Víctor Lugo y el profesor Luis Genaro Sierra por sus presentaciones y ayuda durante el día de hoy. Muy buena presentación a cada uno de ustedes. También quiero agradecer a los compañeros que estuvieron ayudándome en el chat contestando preguntas. Muchas gracias por su aportación. Para mí fue un placer servirle en el día de hoy. Repito mi nombre, profesor John Arbela, agente agrícola de Manatí, a las órdenes siempre.